los diferenciales que vamos a tener es el de placenta previa, ¿sí? Se caracteriza entonces por la inserción de la previa, significa que está por delante de algo, ¿sí? Está antes de algo. En este caso la placenta está por delante de la presentación. ¿Se acuerdan? Si se ubican, normalmente ¿dónde está ubicada la placenta? ¿Dónde es la zona donde habitualmente se implanta la placenta? En el fondo uterino fondo, es donde habitualmente llega y se implanta, ¿no? La placenta. En este caso, hablamos de placenta previa cuando la inserción de la placenta está del segmento inferior del útero hacia abajo. ¿Se acuerdan lo que el istmo después se iba a transformar en segmento? Bueno, cuando la placenta está ubicada en ese lugar, desde el segmento inferior del útero hacia abajo, ¿sí? Clínicamente se va a presentar por hemorragia. De hecho, el tema nuestro es hemorragias en la segunda mitad de la gestación. O sea que todo lo que investiguemos, la semiología de esa hemorragia, de esa pérdida hemática, tiene que ser lo más ajustada posible, ¿sí? Porque fíjense que eso nos va a hacer, justamente el análisis clínico de eso, nos va a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué características tiene la hemorragia acá? Ya vamos a ver que tiene ciertas características, pero la intensidad de la hemorragia es variable. Lo que sí tenemos que saber es que va a ir aumentando los episodios en cuanto a volumen, van a ser más voluminosos a medida que progresa la edad gestacional y van a ser más frecuentes, los episodios de sangrado también van a ser más frecuentes a medida que progresa la edad gestacional, ¿sí? Es bastante habitual encontrarnos con la implantación baja o previa de la placenta. Fíjense, 1 cada 100 a 300 embarazos. Es más frecuente en multíparas y en mujeres de más de 35 años. ¿Sí? En cuanto a la anatomía patológica, ¿se acuerdan que algo hablamos ya en otras clases de las características que tiene el segmento inferior del útero, que es donde asienta la placenta? ¿Sí? Tiene una musculatura más delgada, ¿se acuerdan que le faltaba la capa media muscular? Entonces es una musculatura más delgada, por lo que hace más probable que las vellosidades invadan ocasionalmente el músculo uterino, ¿sí? Una placenta previa tiene más probabilidad de transformarse en placenta ácreta, o placenta invasiva, y por lo general la placenta tiene que recibir el mismo aporte en circunstancias menos adecuadas, porque el área del segmento es más pequeño. Entonces, para recibir el mismo aporte, se hace una placenta extendida, una placenta de mayor tamaño, delgada, irregular, ¿no? En cuanto a su relación con el orificio cervical interno, la placenta puede ser oclusiva total cuando obstruye totalmente el OCI. Puede ser oclusiva parcial cuando está parcialmente ocupando el OCI. Marginal es cuando el borde de la placenta llega al borde del OCI. Y lateral es cuando está, si bien está baja, está por debajo del segmento, no llega a tener contacto con el OCI, pero está a una distancia menor a 10 centímetros, ¿sí? Del OCI, ¿sí? Y se la tacta, o sea, si yo introduzco un dedo, si yo hago un tacto a través del OCI, puedo llegar a tocar el borde de la placenta. Ningún dedo mide más de 10 centímetros. Si la placenta estuviera en el fondo uterino, si la placenta estuviera en el fondo donde tiene que estar normalmente, yo de ninguna manera llego a tocar el borde placentario a través del tacto. ¿Se entiende? Si yo toco el borde placentario es porque la placenta está previa. ¿Mm? Eso para que tengan una idea de la relación, de la relación que tiene la placenta con el orificio cervical interno. ¿Mm?
Entonces, oclusiva total, parcial, marginal o lateral. En cuanto a etiología de por qué se implanta en esa zona la placenta, hay varias teorías, como por ejemplo la tardía aparición de la capacidad de fijación del trofoblasto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el trofoblasto, que tiene esa adhesividad, esa pegajosidad, se implanta al quinto día, cuando llega el huevo en su etapa de blastocisto, llega al quinto día a la cavidad uterina. Si eso se retarda, ese huevito va a seguir descendiendo y la implantación va a ocurrir más tarde cuando esté en relación al segmento. Una capacidad de fijación del endometrio disminuida en la zona donde llega el endometrio no es el adecuado, el huevito va a seguir buscando la zona que le sea más favorable. ¿Mm? Si hay alteraciones endometriales, como en el caso de pacientes que tengan antecedentes de legrados muy abrasivos, que dejan áreas cicatrizales o áreas adherenciales, si hay antecedentes de operación cesárea, miomatosis uterina, todo eso hace que el área de implantación, el huevito vaya buscando el área que le sea más adecuada. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Dijimos, el síntoma de presentación va a ser la hemorragia. ¿Y esta qué características tiene? Es líquida, rutilante. O sea, líquida significa que fluye. No es que la paciente no va a contar que son coágulos, porque cuando son coágulos, quiere decir que hay un periodo de desangrado y un periodo de reposo que le da tiempo que se forme el coágulo. En este caso es fluida, líquida. Roja rutilante, recuerden que la sangre puede ser roja rutilante, roja oscura, roja violácea o vinosa. Eso nos habla de la procedencia del sangrado, ¿no? Indolora. El sangrado de la placenta previa en sí no duele, pero lo tenemos que diferenciar, o sea, va a haber dolor después, pero tiene que ver con las contracciones uterinas, no con el sangrado en sí de la placenta. Para que lo diferencien muy bien de otra condición clínica donde el dolor sí es lo más importante. En la placenta previa no hay dolor. Se presenta en forma espontánea, quiere decir que no es que algo lo haya desencadenado. A lo mejor la paciente incluso podía estar durmiendo y sorprende dormida que se despierta todo con sangre. ¿Sí? Eh, Intermitente significa que sangra de a ratos o de a periodos. Y eso era lo que yo les decía. A medida que progresa en edad gestacional, estos sangrados van a ser más frecuentes, ¿sí? Y más voluminosos. ¿Sí? Es más, muchas veces ya viene con el antecedente de que hubo un sangrado anterior, pero no le dio mucha importancia porque se detuvo espontáneamente, fue poquito, fue escaso, ¿sí? Ya viene con antecedentes de sangrados previos. Como consecuencia de su implantación anormal, también la placenta genera presentaciones distóxicas, que dificulten el descenso y el encaje de la presentación. Recuerden que la placenta va a estar dentro de la pelvis, entonces en el área del segmento va a estar dentro de la pelvis ocupando un espacio. Y nosotros vimos, y ustedes si ya vieron las presentaciones distóxicas, ¿se acuerdan causas maternas, fetales y ovulares? La implantación baja de la placenta figura como causa de distosia, causa ovular de distosia para todas. Eh, el tacto vaginal está contraindicado, ¿sí? No se realiza tacto vaginal si yo tengo sospecha de placenta previa. ¿Por qué? Porque voy a aumentar el sangrado. Recuerden que la placenta, o sea, la cara materna de la placenta es la que va a estar en contacto con el orificio cervical interno y de donde están los lagos venosos, ¿no? Maternos, que a veces sangran y se obstruyen o se detiene parcialmente el sangrado porque se genera un coágulo de fibrina primero que obstruye esas áreas despulidas de los lagos venosos. Si yo
tacto desde abajo, remuevo esos coagulitos, y el sangrado entonces va a aumentar, ¿sí? Entonces, no se tacta, salvo que, no sé, no se me ocurrió, no me olvidé de la clase, no sé, lo que sea que haya pasado, y tacté, ¿y qué voy a encontrar si tacto? Voy a encontrar, si el OCI está dilatado, normalmente, ¿qué encontramos? Normalmente encontramos la bolsita de las aguas, ¿se acuerdan? Y por encima de la bolsa de las aguas una presentación, la que sea cefálica o podálica, pero voy a encontrar por encima de la bolsa de las aguas una presentación. Lo más habitual es que sea la cefálica, entonces algo duro, regular. En este caso, lo que voy a encontrar es no bolsa de las aguas, sino un almohadillado, una sensación de blanduzca. No sé si tocaron alguna vez el hígado de vaca. Bueno, esa sensación de algo blando no es ni duro como un músculo, ni blando como una bolsa, pero es como así, como un almohadillado, porque aparte es despulido, no es lisa la superficie, ¿sí? Entonces eso voy a encontrar entre los dedos que tactan y la presentación que está por arriba, ¿sí? Entonces, la ecografía, fíjense que es el examen complementario que nos hace el diagnóstico de certeza. Si yo sospecho clínicamente por el tipo de sangrado que refiere, que se trata de placenta previa, no voy a hacer el tacto porque dijimos que está contraindicado, ¿sí? Lo que voy a hacer es la ecografía para certificar mi sospecha diagnóstica. Muchas veces, recuerden que la ecografía forma parte de los controles prenatales de rutina que le pedimos a la embarazada. Y muchas veces tenemos ecografías ya desde el primer trimestre que nos van hablando de el área de implantación de la placenta, de dónde está implantada la placenta, ¿sí? Si yo tengo una ecografía en el primer trimestre, antes de las 13 semanas, que me habla de placenta previa, no le doy mucha importancia. No es tan importante, porque recuerden cómo se producía la placentación. La placenta primero cubre todo, la cavidad uterina. Después focaliza, pero cuando estoy en el primer trimestre puede ser baja la implantación, pero a medida que el útero se va distendiendo, va creciendo, se va estirando, va creciendo, la placenta también se va. No es que la placenta migre, porque hay una frase que dice la placenta migra, o sea, la placenta no se moviliza, donde se implantó, pero al ir estirándose la musculatura, creciendo, arrastra la placenta que está implantada ahí. Y entonces la separa de su relación con el cuello. Pero si yo tengo una ecografía del último trimestre que me habla de placenta previa, una ecografía mayor a 34 semanas, que me dice placenta previa, la placenta va a seguir estando ahí. Si está, ya no se va por más que se distienda un poquito más el útero, ya no se va a movilizar mucho más, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es más efectivo, por decirle, o no cambia cuando tengo una ecografía del último trimestre que me habla de placenta previa, ¿sí? Eh, que el sufrimiento fetal, o sea, la salud fetal no suele verse comprometida en la placenta previa, salvo que la hemorragia sea grave, como que, como que sea capaz de generar un shock hipovolémico a la madre, ¿sí? Porque lo que sangra es sangre materna, ¿sí? Lo que está sangrando en la placenta previa es sangre materna, ¿sí? Lo que va a afectar primero depende de la intensidad, el volumen de sangrado y la cronicidad, si fueron varios episodios sucesivos, poquito, pero varios episodios sucesivos. Y recuerden que nuestra paciente ya viene con una anemia carencial de base, y a eso le sumamos los sangraditos que estuvo teniendo, sangrado, bueno, afecta la salud materna, ¿sí? La puede estar anemizando desde antes. Ahora, si el episodio es voluminoso, un episodio que
incoercible que genera un shock hipovolémico a la madre, ahí sí, por supuesto, me va a afectar la salud fetal también. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con todas las otras situaciones que generen sangrado en la misma etapa del embarazo. Por eso vamos a ir viendo todas las otras, los otros diagnósticos diferenciales, que son eh, desprendimiento prematuro de placenta, rotura del seno marginal, rotura de vasos previos. ¿No? Ya lo vamos a ir viendo. Descartar siempre las causas ginecológicas del sangrado. ¿Sí? Está embarazada, pero puede ser que el sangrado no tenga que ver con el embarazo, puede ser que el sangrado sea de una varice vulvar que se rompió, de un desgarro vaginal, de un hemorroides, por ahí le está sangrando un hemorroides, un pólipo cervical, puede tener un cáncer de cuello uterino, una mujer que nunca se controló y debuta con el sangrado del cuello uterino durante el embarazo. O sea, siempre tenemos que descartar las causas ginecológicas del sangrado. ¿Y cómo hacemos eso? Clínicamente. O sea, siempre que la paciente, así como lo hacíamos en ginecología, no cambia en obstetricia. La clínica es soberana. Aparte de la anamnesia, el interrogatorio, ¿no? El examen físico no lo podemos obviar, y el examen físico obstétrico incluye la observación, ¿sí? Y la observación era de genitales externos, y siempre que la paciente consulte por cualquier tipo de pérdida, sea pérdida hemática, sea pérdida de líquido, sea pérdida de pis, de pus, de lo que sea que pierda, cualquier tipo de pérdida, lo primero que tenemos que hacer que es mirar, mirar de dónde viene, ¿sí? Para hacer el diagnóstico. Entonces, y mirar significa no solo los genitales externos, sino la especuloscopía para ver, para certificar de dónde viene. Entonces, con hacer la inspección y la especuloscopía, ya puedo descartar estas causas ginecológicas de sangrado, ¿no? ¿Qué conducta tomamos en el caso de que tengamos placenta previa? ¿Se acuerdan que yo les dije en la otra clase? Siempre teníamos, para cualquier situación, teníamos tres pilares: salud materna, salud fetal y edad gestacional. Se cumple para cualquier situación. ¿Está? Entonces, evaluar rápidamente el estado general de la madre, mi salud materna. Si no tengo madre, no tengo feto. ¿Sí? Entonces, primero, salud materna. Eh, el estado general se va a deducir primero de la intensidad del sangrado, ¿sí? De qué intensidad qué volumen de sangrado hay. Si la paciente refiere que es una canilla que se abrió en la casa, que la traen chorreando desde la casa, eh, todo empapó, pasó la ropa, pasó los paños, pasó el auto, viene en la silla de rueda toda hipotensa, con alteración del sensorio, taquicárdica, taquifícnica. eh, por supuesto que esa intensidad de sangrado es voluminosa, o sea, yo ya registro, de acuerdo a lo que me refiere la madre, el volumen de sangrado. Entonces, evaluar los signos vitales, obviamente, rápida, eficazmente el estado general del sangrado, viendo el estado general de la madre, viendo la intensidad del sangrado. Y después, salud materna. Y después, el estado del feto, salud fetal. Salud fetal, no es vitalidad, ¿eh? Salud fetal. ¿Feto está vivo? ¿Qué frecuencia cardíaca fetal tiene? No solo late o no late. Late, pero ¿a cuánto? No es lo mismo que esté vivo bien, que esté vivo tuc, 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 ¿sí? Pendiente de un hilo. Entonces, salud fetal con auscultación, y después, si esto me da tranquilidad, pasamos a los otros métodos de valoración de la salud fetal que ya los dijimos hoy. ¿No?
necesitaríamos hacer ecografía, Doppler, etcétera, para ver valorar más eficazmente la salud fetal. Además, la ecografía en este caso, además de certificarme el área de implantación de la placenta, etcétera, me va a dar un montón de otros datos. Me va a dar la estimación más exacta para el cálculo de edad gestacional. O sea, recuerden la biometría, el grado de maduración, la cantidad de líquido amniótico, ¿sí? Estimar lo más ajustadamente posible la edad gestacional, porque nuestra conducta va a depender de eso, ¿no? Valorar la capacidad de la unidad de cuidados neonatales para hacerse cargo de un recién nacido con esta edad gestacional, ¿sí? Entonces, ¿dónde estoy parado en el lugar donde estoy trabajando? ¿Se acuerdan lo que dijimos hoy del piso de mi neonatología? Entonces, valoro qué capacidad tiene mi neonatología para hacerse cargo de un recién nacido de esta edad gestacional. Eso es lo que hacemos. Si la hemorragia es masiva, esa hemorragia que pone en riesgo la vida de la madre, se requiere la interrupción del embarazo. Ahí no importa la edad gestacional. Se agregan, por supuesto, las medidas de soporte vital, ¿sí? Si tengo una paciente que está con un shock hipovolémico, tengo que, bueno, las vías de acceso venoso periférico 2 o 3 o una vía central o lo que necesite, ¿sí? La expansión, la transfusión, todo lo que sea las medidas de soporte vital, ¿sí? Entonces, hemorragia masiva, shock hipovolémico, se interrumpe la gestación. Si no tengo madre, no tengo feto, recuerden. Así que primero está la salud materna. Si la hemorragia es moderada o leve, no corre riesgo la vida de la madre, ahí, salud materna, después viene salud fetal. Entonces, veo qué pasa con mi feto. Si el feto está inmaduro, no hay riesgo de vida de la madre, sabemos cuál es el riesgo de la prematurez. Entonces, muchas veces requiere actitud conservadora. La actitud conservadora son todas las medidas que me permitan llegar un poquito más adelante en la gestación, por lo menos a tener maduración pulmonar fetal, etcétera, ¿sí? Entonces, estas medidas pueden ser medidas generales como el reposo absoluto en cama, o sea, que la paciente no lo menos estimule lo menos posible la probabilidad de generar, que se generen contracciones. ¿Eh? Hay algo que no sé si les dije en algún momento, es que la musculatura uterina se irrita muy fácilmente. Se irrita si le toco, el músculo se contrae. Si hay una infección, como cuando tienen coriomionitis, el músculo se contrae. Si hay, en la amenaza de parto prematuro, lo vimos con infección urinaria o lo que sea, el músculo se contrae. Si hay sangrado, sangre que tome contacto con la musculatura, también le va a generar contracción. Entonces, por eso hoy les dije, la placenta previa en sí no duele, pero cuando sangra la placenta previa, ese sangrado probablemente irrite la musculatura y probablemente genere contracciones. Entonces, dentro de las medidas que tomamos cuando el sangrado es leve o moderado, que no pone en riesgo la vida de la madre, si queremos ganar tiempo, tenemos que prever que van a haber contracciones. Entonces, también hacemos inhibición, o sea, tratamos de inhibir esas contracciones, pero inhibición con cualquier grupo de droga que no aumente el sangrado, que no sea vasodilatador. ¿Cuáles eran las drogas vasodilatadoras que dijimos en la clase anterior? Es más, les Nifedipina. dije, no. Los betamiméticos. Los betamiméticos, ¿se acuerdan que les dije contraindicación del uso de betamiméticos? Metrorragia o sangrado genital activo. ¿Por qué? Porque produce más vasodilatación, más hipotensión, aumenta el sangrado, ¿sí? Entonces,
En este caso serían uteroinhibición con cualquier grupo de droga que no sea vasodilatador. Por ejemplo, podemos usar la nifedipina, podemos usar el atosiban, podemos usar la IM75 si estamos con una edad gestacional menor a 34 semanas. Entonces, medidas generales, uteroinhibidores que no sean vasodilatadores, maduración pulmonar fetal. ¿Por qué estamos queriendo ganar tiempo? Para acelerar el proceso de maduración pulmonar fetal. ¿Recuerdan cómo? Corticoides, betametasona, 12 miligramos cada 24 horas en 2 días o 12 miligramos cada 12 en un día. Y, por supuesto, voy abriendo todos los paraguas, ¿sí? Yo sé que por ahora no es una urgencia, pero sé que a medida que progrese la edad gestacional, los episodios de sangrado van a ser más frecuentes y más voluminosos. Entonces ya tengo que, si yo sé que esta paciente tiene placenta previa, ya tengo que tener sangre guardada para esa paciente en el banco de sangre. La paciente tiene que estar agrupada. Yo no sé qué sangre le voy a transfundir si la paciente no está agrupada. Tiene que tener su coagulograma, su valoración cardiovascular materna. ¿Mm? ¿Vamos hasta ahí? Por supuesto que si yo ya sabía que tenía placenta previa, ya durante el embarazo le tengo que venir poniendo hierro, dando la suplementación de hierro a dosis más altas, etcétera. Por eso que les había dicho que con los episodios sucesivos de sangrado va anemizando la paciente, ¿no? Entonces, está lo que hacemos cuando el feto es inmaduro. Y cuando una hemorragia es leve o moderada y el feto está a término, ahí evaluamos la terminación del embarazo. Para la placenta previa la indicación es cesárea. Acá a modo didáctico les digo que la única situación donde puedo intentar lo que ahí está descrito como se llama amniorexis precoz, como para, a ver, ahora les explico bien de qué se trata, pero es muy a modo didáctico. Y la única situación en la que se puede intentar esto es cuando estoy en trabajo de parto activo con dilatación avanzada en el caso de una placenta marginal o lateral, ¿sí? Solamente en esa situación. ¿Qué hago? La amniorexis precoz, o sea, ya estoy con dilatación avanzada, la placenta no es oclusiva total, es lateral o marginal. Lo que hago es romper la membrana para que cuando se evacúa el líquido, la presentación desciende y apoya directamente sobre el borde de la placenta. Si la placenta está ahí abajo, entonces la presentación hace una hemostasia por compresión sobre el borde placentario. ¿Van entendiendo? Y el trabajo de parto progresa y podría llegar a hacerse el parto. Si esto progresa rápidamente. Siempre, siempre tengo que tener muy, muy alerta la salud fetal, estar pendiente de la salud fetal, porque la presentación desciende y hace hemostasia por compresión en el borde placentario, pero a lo mejor yo no veo el sangrado externo, no se exterioriza el sangrado a través de vagina, pero puede seguir sangrando la placenta y empezar a despegar la placenta hacia arriba, a desprender la placenta. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por la auscultación, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya lo dijimos durante la clase de parto? Todas las veces que se rompe la membrana hay que auscultar. Durante todo el trabajo de parto hay que auscultar. La única forma en que me voy a dar cuenta si hay sufrimiento fetal es a través de la auscultación. No es ni por el meconio ni por ninguna otra, es por la auscultación, ¿sí? Entonces eso voy a tener, si hago la amniorexis precoz tratando de inhibir el sangrado o disminuir el sangrado y que se progrese el parto, la auscultación continua para estar pendiente de la salud fetal. En todas las otras situaciones, la indicación es cesárea. La placenta oclusiva total es indicación absoluta. ¿Se acuerdan que dijimos, la cesárea tiene indicaciones absolutas, indicaciones relativas?
eh, la placenta previa oclusiva total es indicación absoluta de cesárea. El problema no termina con el parto, el problema puede continuar en el alumbramiento. Es más frecuente que haya hemorragia por atonía, hipocontractilidad, porque es más frecuente también que los alumbramientos sean manuales, es más frecuente, ¿se acuerdan que dijimos que la placenta previa tiene más probabilidad de hacerse íncreta o ácreta? ¿Mm? Entonces es más frecuente que haya una normal implantación, que sea una placenta invasiva. Todos estos problemas complican el alumbramiento también, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro? Placenta previa, indicaciones cesárea. Única situación en que intentaríamos parto es cuando nos damos cuenta que es placenta marginal o lateral dentro de un trabajo de parto avanzado. Y ahí hacemos la amniorexis precoz. Si no, en todas las otras situaciones es cesárea. ¿Estamos? ¿Alguna duda con lo que hay que hacer en el caso de placenta previa? Vamos a otro tema. Rotura del seno marginal de la placenta. A ver, esta hemorragia, como se trata de un seno, ¿qué es el seno marginal? Es un seno venoso que circunvoluciona toda la placenta. En este caso la placenta está normal, donde tiene que estar insertada, o sea, en el fondo uterino. Pero se rompe ese seno marginal. Entonces la hemorragia es muy parecida a la de la placenta previa, es roja rutilante, fluida, sin dolor, pero sangra hasta que se vacía todo ese seno y deja de sangrar, o sea, es autolimitado el sangrado. Al ser autolimitado, generalmente no genera, no afecta a la salud materna, o sea, no va a causar descompensación hemodinámica a la madre, y tampoco afecta a la salud fetal, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo confirmo? Por ecografía. ¿Por qué? Porque al ser muy clínicamente semejante a la de la placenta previa, yo en mi cabecita lo más habitual es placenta previa. Así que tengo una paciente que consulta por metrorragia, roja, rutilante, con todas estas características, pienso placenta previa. Si es placenta previa, no tacto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. Ecografía. Ecografía. Contraindicado el tacto, lo que hago es ecografía para confirmarme, pero la ecografía me va a decir que la placenta está en el fondo, normal, donde tiene que estar. Entonces, ya tengo mi diagnóstico de rotura del seno marginal. ¿Está? Y puedo hacer el tacto cuidadoso, y en el tacto que voy a anotar, nada, no se toca. Dijimos que si tacto el borde placentario es porque la placenta está a menos de 10 centímetros, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Vamos despacio porque es todo muy, muy diagnóstico clínico, así que esto tienen que ajustar lo más posible todo esto. Otro diagnóstico diferencial es la rotura de los vasos previos. A ver, lo otro podía ocurrir durante el embarazo, durante el parto, el sangrado de la placenta previa, el sangrado de la rotura del seno marginal puede ocurrir durante el embarazo o durante el trabajo de parto. Ahora, la rotura de los vasos previos es un accidente del parto, del trabajo de parto. No ocurre durante el embarazo. ¿Y en qué situaciones puede romperse? Ojo, que acá estamos hablando también de, hoy vimos que la placenta previa o el seno marginal era sangre materna. Se afecta primero la salud materna y después la salud fetal. Acá estamos hablando de sangre del cordón umbilical, o sea, es sangre del feto. Lo primero que se afecta y lo que se afecta más rápidamente es la salud fetal, ¿sí? Ocurre cuando, ¿se acuerdan? Normalmente el cordón umbilical se inserta en el centro de la torta placentaria.
¿sí? ¿Lo tienen? Hay algo que se llama inserción velamentosa del cordón, que es cuando el cordón umbilical se abre antes de llegar al centro de la torta placentaria. El cordón umbilical se abre antes y los vasos del cordón transcurren a través de entre las membranas. Es como si fuera un mosquitero, por decirle. Llegan y se abren antes de llegar a la placenta y los vasos del cordón van por las membranas, ¿sí? ¿Cómo se llama llama, doctora? Inserción velamentosa del cordón. Gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que esos vasos umbilicales transcurren por las membranas y abajo se cruzan por delante de la presentación. Se cruzan en el área donde se va a formar la bolsa de las aguas. ¿Se van imaginando? Entonces, durante el trabajo de parto se empieza a dilatar el cuello y se forma la bolsa de las aguas. ¿Y qué hay ahí? Vasos del cordón umbilical entre las membranas. Entonces, cuando se rompe la bolsa de las aguas, se rompen esos vasos y el sangrado se mezcla con el líquido amniótico. Por eso les decía, es un accidente del trabajo de parto. Cuando se rompe la bolsa, que puede ser la rotura espontánea o la rompemos nosotros, lo que sea, pero cuando se rompe la bolsa, se fluye la sangre mezclada con el líquido amniótico. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué les acabo de decir? Cada vez que se rompe la bolsa hay que auscultar. Entonces, solo me voy a dar cuenta porque los latidos, o sea, la salud fetal se va a afectar rápidamente. Estamos hablando de vasos umbilicales. Ustedes, bueno, ya van a tener una clase de sufrimiento fetal, pero van a ver primero taquicardia, y después bradicardia fetal, y después tuc, tuc, tuc. Entonces, la única forma de salvar este feto, porque la salud fetal se afecta rápidamente, es la extracción por la vía más rápida. Ojo, ojo con esta conducta. Extracción por la vía más rápida no siempre es cesárea. Cuando se les pregunta qué hacemos o cuál es tu conducta, generalmente les sale, porque ya ven lo complicado que es la obstetricia, generalmente es cesárea para todo, y no es así. Ya ven que es una forma muy, muy fácil de meter la pata. La indicación es extracción por la vía más rápida. Imagínense que esto ocurra con una dilatación de 10 centímetros, o sea, se completó la dilatación y comienza el periodo expulsivo fetal, el descenso del móvil fetal por el canal. Se rompe la bolsa de las aguas con rotura de los vasos previos en periodo expulsivo. Lo más probable que la vía más rápida sea el parto. Recuerden que para ir a cesárea tenemos que trasladar la paciente a quirófano, salvo que tengan estén trabajando en una maternidad donde la camilla de parto se transforma en quirófano. Tengo el anestesista a las 24 horas ahí parado al lado de cada trabajo de parto y estoy trabajando en la Sardá o en, no sé, en una clínica con anestesista exclusivo y bueno, ahí puede ser que la cesárea sea más rápida. Pero si no, a veces la vía más rápida no siempre es la cesárea, ¿sí? ¿Entienden esto? Sí, doctora. Bueno, vamos a desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Esto por la frecuencia es igual que la placenta previa, lo que le sigue en orden de frecuencia. Es uno de los temas más grandes. Entonces, normalmente, ¿cuándo se desprende la placenta? En el tercer periodo del parto, ¿no? Durante el alumbramiento. Nace
Cuando el bebé está respirando afuera, recién la placenta se desprende, porque durante toda su vida intrauterina, el feto recibe su aporte a través de oxígeno a través de la placenta. Entonces, el desprendimiento prematuro de placenta ya saben que tiene una implicancia muy, muy de mal pronóstico sobre la salud fetal, pero también sobre la salud materna. Acá las dos cosas, la morbimortalidad materno-fetal es alta, ¿sí? Es un proceso entonces que se caracteriza por el desprendimiento total o parcial. Por más que acá diga total o parcial, lo que les tiene que quedar claro es que es algo evolutivo en el tiempo. Lo que comienza siempre siendo un desprendimiento parcial, una parte, termina siendo un desprendimiento total. Esto evoluciona durante el tiempo y en breve tiempo. Entonces, de la placenta que estaba insertada en su sitio normal, de la placenta que estaba en el fondo. Su frecuencia, fíjense qué alta, 0,2 a 1% de los embarazos. Aumenta con la edad gestacional, quiere decir que, como les dije, la mayoría es mucho más frecuente en el último trimestre. Como causas del desprendimiento, fíjense, ¿por qué es tan habitual también? Porque las causas son las más habituales, fíjense, preeclampsia, es la causa más importante relacionada. Es lo primero que tengo que pensar. Y la preeclampsia, ya saben en qué paciente se da. Como si yo tengo la sospecha de que es un desprendimiento, tengo que ir a buscar la causa. Muchas veces, como el sangrado ocurrió, el desprendimiento ocurrió en la casa, hasta que le traen a la consulta, ese sangrado ya hace que la presión disminuya. Pero busco si yo tengo la sospecha clínica, le pregunto si la madre está consciente, le pregunto si tomaba medicación para hipertensión durante el embarazo, si se controló ese embarazo, miro los registros de la ficha, para eso está la ficha del control prenatal, miro qué valores de TA venía manejando. Eh, por supuesto que todo esto, aparte de que todo esto se hace al mismo tiempo. Cuando la paciente llega ya le vamos a estar tomando los signos vitales y tal, y corroboro, pero a lo que iba es que a veces en el examen, por supuesto que si en el examen físico constato hipertensión, ya está, ya, ahí está mi causa. Pero a veces no constatamos en el examen físico, por esto que les decía que la presión disminuyó por el sangrado, pero tengo todo el resto. Tengo la paciente edematizada, con edemas de preeclampsia, tengo la paciente con su ficha que me venía mostrando que venía subiendo la TA después de las 20 semanas. O sea, busco porque por ahí está. ¿No? ¿Qué otras causas? Traumatismos externos que sean directos sobre el abdomen o indirectos por rebote, por caída de nalgas, ¿sí? O sea, si viene la paciente con el antecedente de que le asaltaron, que una patota le pateó la panza, le asaltaron o tuvo un accidente de tránsito, cayó, por eso es que la moto está contraindicada en el embarazo, o se cayó del pasamano del colectivo, que se cae sentada, ese rebote por la caída de nalgas, es un antecedente. Traumatismos internos. Los traumatismos internos pueden ser espontáneos o provocados por maniobras de versión externa sobre cordón corto. Ya saben lo que es la versión externa. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos presentación pelviana? Que es son esas maniobras que se hacen para tratar de convertir la presentación pelviana en cefálica, ¿sí? Bueno, esa maniobra de versión sobre un cordón corto, realmente corto, puede ser realmente corto por su longitud o accidentalmente corto si el cordón estaba con circulares,
tracciona de la implantación de la placenta y la desprende. ¿Mm? Evacuación brusca de un polidramnio. A ver, cuando yo tengo un útero que está sobredistendido por un polidramnio y eso se evacúa porque se rompen las membranas, al disminuir bruscamente el volumen intrauterino, las fibras musculares hacen esto. El útero como que se adapta a lo que tiene adentro. Las fibras musculares hacen un movimiento de cizalla entre ellas, disminuye la longitud, pero la placenta no se puede disminuir, la placenta tiene la extensión que tiene. Entonces, al hacer esto, las fibras musculares cortan los vasos sanguíneos, ¿sí? Funciona como un globo de seguridad, lo que hace el clampeo del globo de seguridad. ¿Está? Entonces, la evacuación brusca de un polidramnio, la hipertonía o la hiperdinamia, que puede ser espontánea o distóxica o accidental. Hipertonía espontánea ya lo vieron como distocias, y la accidental es cuando una paciente que estaba con inducción o estimulación oxitóxica y se le abre el goteo y genera una hiperdinamia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la patología en esto? Al desprenderse la placenta, al desprenderse los cotiledones de la pared uterina, la sangre materna es lo que pasa a los espacios intervellosos. ¿Sí? La sangre materna es lo que se acumula entre la placenta y la pared uterina. A eso se le llama hematoma retroplacentario. El volumen del hematoma va a estar en relación a la extensión del desprendimiento y evoluciona de diferentes maneras. Bueno, este hematoma retroplacentario por eso decimos que el desprendimiento puede ser parcial, comienza siendo un hematoma chiquito, o total, pero es evolutivo, eso comienza siendo chico, pero va a ir autocreciendo, ahora ya van a ver cuál es el mecanismo, pero va a ir progresando hasta que termina siendo un desprendimiento total. Por eso no se preocupen. ¿Por qué les aclaro esto? Porque lo primero que les sale, así como la primer solución para todo en obstetricia se les ocurre que es la cesárea, también se les ocurre que cada vez que se les pregunta qué hacemos o qué conducta, se les ocurre que lo que me va a salvar de todo es la ecografía también. Y la ecografía sí es muy útil para mucho, pero recuerden que les dije, siempre que digan ¿qué hago? Y hago tal cosa, sepan para qué. ¿Por qué? La pregunta que viene a continuación es ¿para qué le haces la ecografía? Todo esto va a que no se preocupen por medir cuánto volumen tiene el hematoma retroplacentario. ¿Para qué le hago una ecografía? Y para ver el hematoma retroplacentario. No me importa cómo sea el hematoma retroplacentario, si me dice que es un hematoma chiquito de 250 mililitros, no pasa nada, en 15 minutos va a ser un desprendimiento total. No me importa cuánto mida el hematoma retroplacentario. ¿Se entiende? Es probable que si tengo y está a mano y no tengo que perder mucho tiempo y ya estoy trasladando a la paciente o ya estoy haciendo lo que tenga que hacer, que ahora vamos a ver las conductas, y de paso tengo la ecografía ahí, la hago porque me va a dar otra información, pero no es para medir el hematoma retroplacentario. ¿Sí? Y no pierdo, si no tengo ecografía, no pierdo tiempo tampoco pidiendo, ni llevando, ni trasladando a la paciente, ni pidiendo que venga el ecografista, no pierdo tiempo en eso porque no me va a hacer, no me cambia nada. ¿Se entiende? Entonces, el volumen del hematoma va a estar en relación con la extensión del desprendimiento. ¿Qué pasa con qué caminos puede seguir ese hematoma? La sangre puede disecar todo alrededor de la placenta, todas las membranas, y desprende todo, y queda todo suelto dentro de la cavidad uterina, ¿sí? Totalmente desprendido. Otra cosa que puede pasar es que el hematoma
por la presión que tiene, rompa las membranas y se evacúe hacia la cavidad amniótica. O sea, la sangre pasa a mezclarse con el líquido amniótico. Lo otro que puede pasar es que la sangre detrás de la placenta se le abra un túnel entre las membranas y va desprendiendo la membrana y llega hasta el cuello. Y entonces lo voy a ver exteriorizado como un sangrado externo, ¿sí? Como una metrorragia. Bueno, de lo que dijimos hasta acá ya les queda que puede o no haber sangrado externo en el desprendimiento. ¿Está? No siempre hay, puede o no haber, pero sí hay. Ahora vamos a ver qué características tiene ese sangrado, ¿sí? Y muchas veces pasan varias cosas a la vez. Muchas veces el sangrado va hacia afuera y también va hacia la pared muscular. Es lo más habitual, es que pasan varias cosas a la vez. La sangre invade la pared uterina, ¿sí? Se va metiendo entre las fibras musculares, disocia los haces musculares, se mete hacia el subperitoneo, a veces migra a través de las trompas, ocurre un hemoperitoneo, a veces como se va por debajo del peritoneo, incluso puede llegar hasta los ligamentos anchos y puede hacer grandes hematomas en los ligamentos anchos. ¿Se van imaginando? Bueno, al al disecar las fibras musculares, a meterse entre las fibras musculares, la fibra muscular primero, ¿se acuerdan? Que se irritaba con el sangrado, se contrae. Eso le va a dar la primera característica que tiene el útero del desprendimiento, que es el hipertono, la contracción sostenida. No es una contracción que contrae y relaja, sino es una contracción sostenida, un hipertono muy doloroso, porque la fibra muscular en contracción constante primero consume todo su glucógeno y todo, y después comienza a trabajar en anaerobiosis, hay una acidosis local, hasta que ese mecanismo se agota. ¿Sí? Imagínense el calambre muscular, como dijimos. Está en un calambre muscular, una tetania constante el útero, hasta que se agota, y cuando se agota se muere la fibra muscular, ya no tiene de dónde sacar oxígeno porque tiene todo sangre venosa, hematoma alrededor. Se muere la fibra muscular uterina y ahí ya no se contrae, ahí se relaja y ya no responde. ¿Sí? Y ahí viene la última parte, que es la atonía. ¿Está? Ahora, la fibra muscular, como cualquier músculo, si ustedes ven macroscópicamente el útero es un órgano rosado, ¿sí? Como los músculos, como cualquier músculo es rosado. Cuando tiene esta infiltración del hematoma entre las fibras musculares, el músculo se va a ver macroscópicamente como marmóreo, con áreas más azuladas, rojo vinosas, violáceas, ¿sí? Entonces se va a ver áreas rosadas, áreas violáceas, a eso se le llama músculo atigrado, marmóreo, petequiado, que es el útero de Crubelier. Es ese útero muy infiltrado que ya no responde, ya no se contrae más, y a eso se le llama útero de Crubelier o apoplejía útero-placentaria de Crubelier. ¿Está? Son todos nombres propios, por eso les aclaro que es toda la misma cosa, pero son como estadios de lo que va pasando. El accidente del desprendimiento se llama accidente de Bodeloc, desprendimiento prematuro de placenta, accidente de Bodeloc o abruptio placentae. Lo van a encontrar con esos nombres. Abruptio placentae, son todos sinónimos. Ese es el hecho del desprendimiento. Y el útero de Crubelier es el útero que está infiltrado, marmóreo, que no responde, que está atónico y que continúa sangrando, porque ¿se acuerdan cuál era la única forma de cohibir el sangrado en el útero? De esa placenta que se desprendió, ¿cómo se cohibía el sangrado? Por la contracción, por la formación. Y la formación de Por la los
exactamente por la formación del globo de seguridad de Pinar, que acá no se logra. Entonces, la única forma de detener esa hemorragia es evacuando el útero lo antes posible. Hay que sacar todo, todo ese hematoma, todo el contenido del útero y todo ese hematoma. O sea, feto, placenta, membrana y hematoma y todo. Y muchas veces, aún así, como cuando se empiezan a consumir los factores de coagulación, porque el fibrinógeno se empieza de ese gran hematoma se empieza a consumir, se instala muchas veces la coagulación intravascular diseminada, que sería el último eslabón de esa cadena de desastres. ¿Sí? ¿Les queda claro qué es lo que va pasando? Entonces, por eso les decía que se afecta, por supuesto, la salud fetal, es lo primero, pero también la salud materna, en este caso, es muy, muy comprometida. Porque todo esto, fíjense que lo más importante de todo esto es la rapidez con la que se haga el diagnóstico y la rapidez con la que se evacúe el útero. Si el problema fue solamente el desprendimiento, muchas veces con la evacuación uterina se soluciona. Pero si pasó más tiempo, pasó mucho más tiempo, y al desprendimiento le sumamos el útero de Crubelier, muchas veces es evacuación uterina más histerectomía posparto o poscesárea. Y si pasó mucho más tiempo y tenemos útero de Crubelier más CID, muchas veces es evacuación uterina, histerectomía, más daño renal permanente, daño hepático permanente, CID, y muchas veces nos zafan. De la CID es bastante más complicado salir. Doctora, Sí. y sería más o menos, ¿qué tiempo más o menos teníamos para la conducta, para implementar la conducta? Ni bien hacemos el diagnóstico, ahora vamos a ver que hay grados de desprendimiento, muchas veces no depende de lo que vos podés tener el diagnóstico bien hecho, se hizo re bien el diagnóstico en Yapeyú, y de que llegó de Yapeyú hasta donde tuvo que llegar para la evacuación uterina, pasaron 2 horas y ya no hay, ya estamos con etapas avanzadas del problema. O sea, cuanto antes mejor, hecho el diagnóstico, la terapéutica. ¿Mm? Bueno, ¿qué clínica entonces? Fíjense que acá dijimos que todos estos casos es el diagnóstico clínico. Entonces, el inicio es brusco, o sea, el dolor de golpe. ¿Dolor cuándo? Cuando hizo el pico de presión. ¿Se acuerdan que lo más habitual era la preeclampsia? Entonces, inicio brusco que puede ser con o sin hemorragia externa, dijimos. ¿Mm? Si hay hemorragia externa, esta suele ser negruzca, la sangre es oscura, con coágulos, para que la diferencien de la placenta previa, que la placenta previa era, era fluida, rutilante, ¿se acuerdan? En este caso es con coágulos, oscura, negruzca, intermitente, ¿sí? Y acá hay dolor. El dolor es agudo, es de intensidad creciente. ¿Se acuerdan que hay desprende, hay hipertono, hay una contracción sostenida del útero, entonces el dolor no relaja, es un dolor que es cada vez más, cada vez más, cada vez más, y es referido a la zona del desprendimiento, más exquisito, o sea, el fondo uterino duele más que el resto del útero, es más exquisito sobre el fondo. El útero, ¿se acuerdan? Ese hematoma, esa sangre acumulada detrás de la placenta puede hacer crecer el útero. La altura uterina puede estar un poquito más. Y a la palpación se lo nota duro, leñoso.
aparte de que la paciente no me deja ni que le toque porque le duele mucho, pero si le toco, ¿se acuerdan esa consistencia que yo les decía que hay una resistencia a la compresión del músculo en contracción? Acá la resistencia no me permite palpar las partes fetales. Es duro que no puedo deprimir, no puedo palpar las partes fetales y me dificulta la auscultación. Y la auscultación voy a ver que cuán afectada está la salud fetal. La auscultación va a depender del área de desprendimiento. Cuanto más grande es el área de desprendimiento, la salud fetal va a ser y se va a ir afectando desde el sufrimiento hasta la muerte fetal. Se instala después lo que dijimos, la hipofibrinogenemia debido al consumo de fibrinógeno y la coagulación intravascular diseminada. La salud de la madre va a ir progresando desde la anemia hasta el shock hipovolémico y después la CID. ¿Sí? Entonces, en esta cascada de eventos, sepan que lo más importante es hacer el diagnóstico y actuar en consecuencia sin perder tiempo, porque esto es evolutivo en el tiempo. Y el diagnóstico entonces, con hemorragia externa, siempre descartar los procesos ginecológicos, diferenciar de placenta previa. Todo esto no nos va a llevar mucho tiempo porque ya les digo, la clínica es soberana. Ustedes van a ir haciendo el interrogatorio, la paciente consulta por metrorragia o la traen con metrorragia, un embarazo de segunda mitad de gestación, ya de acuerdo a las características de esa hemorragia ya van pensando en estos diagnósticos que estuvimos viendo, van buscando la causa, la hipertensión, todo eso. Entonces, no me lleva mucho tiempo. Si yo tengo, la paciente viene, ¿qué es eso? Le duele la panza, no me deja ni tocarla. Es muy poco probable, por más que acá dice descartar los procesos ginecológicos de sangrado, pero una paciente que está sangrando por un hemorroides o por una varice vulvar no se está agarrando la panza de dolor. O sea, a eso me refiero, que no les va a llevar mucho tiempo. Si no hay hemorragia externa, diferenciarlo también, otro diagnóstico diferencial puede ser la rotura uterina. A ver, el desprendimiento, volvamos al desprendimiento prematuro de placenta. Hasta ahora lo que venimos viendo es una situación del embarazo en el último trimestre, ¿no? Pero también se puede desprender la placenta durante el trabajo de parto, ¿sí? Una paciente hipertensa o con una hiperdinamia durante el trabajo de parto y venía todo bien y se desprende la placenta en el trabajo de parto. ¿Por qué les digo ahí? Porque es ahí cuando tengo que hacer el diagnóstico diferencial con rotura uterina. La rotura uterina no ocurre durante el embarazo, el útero no se rompe así porque sí durante el embarazo. Para que se rompa un útero tiene que ser estar dentro de un esfuerzo, el músculo uterino tiene que estar haciendo un esfuerzo, que generalmente es un trabajo de parto prolongado, distóxico. El útero tiene que tener algunas características que hagan que esté más débil en alguna zona, como por ejemplo un útero con cicatriz de miomectomía, un útero con cicatriz de cesárea previa. O sea, un útero para que se rompa tiene que tener ciertas condiciones. A lo mejor justo en el trabajo de parto de una cesárea previa, también se puede desprender la placenta. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial? Porque en la rotura uterina, el útero duele también, me avisa que se está por romper. O sea, duele, duele. ¿Se acuerdan esos signos de inminencia de rotura uterina? Se llaman. Se forma el anillo de Bandel, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso cuando vieron cesárea? O no sé, en algún momento creo que lo ven ahí cuando ven rotura uterina. Se forma el anillo de Bandel, hay un ascenso, se traccionan los ligamentos, duele, duele, y cuando se rompe, que se retraen los cabos, deja de doler. Deja de doler, el útero, el feto, perdón, pasa a la cavidad abdominal, hay un hemoperitoneo, todo es uno, ¿sí?
pero duele, 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 se rompe y deja de doler. En cambio, en el desprendimiento prematuro de placenta, ya ven que duele, duele, no deja de doler nunca, cada vez duele más, 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 hasta que no evacuemos ese útero, no deja de doler. El pronóstico, el pronóstico materno, por supuesto que es mejor que el pronóstico fetal, porque si bien es malo en cuanto a morbilidad, eh, para un adulto las medidas de soporte vital y todo eso son más efectivas, pero para el feto depende de esa placenta, no tiene otra opción. Entonces para el pronóstico fetal sigue siendo grave. Les decía, hay una clasificación en grado de desprendimiento que es a modo didáctico también. El desprendimiento de grado 1 es de diagnóstico retrospectivo, o sea, lo hacemos al examinar la placenta una vez que se ha desprendido, se ha producido el alumbramiento. Examinamos la placenta siempre y vamos a notar que hay un hematoma que no supera los 150 mililitros, o sea, suele ser menos de 25% del área del desprendimiento para que sea un hematoma chiquito. Entonces el diagnóstico es retrospectivo porque al ser 150 mililitros o menos no afecta ni la salud materna, no nos dimos cuenta, ni afecta la salud fetal porque la auscultación tampoco se afectó. Entonces es diagnóstico retrospectivo. En el grado 2 de desprendimiento están todos los signos clásicos, o sea, podemos tener la hemorragia anteparto, podemos tener el hematoma retroplacentario en formación, suele estar entre 150 y 500 mililitros, que ahí ya es un volumen de 500 mililitros, es como una transfusión, imagínense. Y generalmente en el de grado 2 hasta 500 mililitros hay afección de los latidos cardíacos fetales, ¿sí? Es probable que note cierta o taquicardia o bradicardia, ¿sí? Y superado el grado 2, en el grado 3 ya hay más de 500 mililitros de volumen, o sea, más de 50% de desprendimiento habitualmente, ocurre con muerte fetal y lo que nos queda saber en el grado 3 es si hay o no coagulopatía asociada. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuál es la conducta nuestra? ¿Cuál es la conducta? De lo que vimos hasta acá. Urgente necesidad de extraer al feto. La extracción por la vía más rápida. Dijimos, si el desprendimiento ocurre con el feto en tercer plano expulsivo, la vía más rápida va a ser el forceps, ¿sí? Seguramente la vía vaginal. Pero si el desprendimiento ocurre fuera del trabajo de parto o con inicio de trabajo de parto, recuerden que el trabajo de parto lleva horas. La vía más rápida es la cesárea, ¿sí? Pero se interrumpe, acá se interrumpe el embarazo, no importa la edad gestacional, no importa si está maduro, si no está maduro. Acabamos de decir, ¿cuánto tiempo nos demora una maduración pulmonar? 48 horas, 48. dijimos. Bueno, ¿cuánto tiempo nos lleva un desprendimiento? También lo dijimos, es evolutivo, en minutos. Entonces, no tengo esas 48 horas para madurar, nada. Se interrumpe, no importa la edad gestacional. Por supuesto que no es que, bueno, interrumpo las medidas de soporte vital para la madre, por supuesto, mientras ya le estoy haciendo el examen físico, mientras le estoy interrogando, ya se le están colocando las vías periféricas, vías centrales, sonda vesical, se le está pidiendo sangre. ¿Qué le pido en el laboratorio de urgencia? ¿Qué le pido?
Un El coagulograma. laboratorio de urgencia, a ver, siempre, ¿se acuerdan que les dije lo que pido y digo para qué? En el laboratorio de urgencia pido para ver la situación actual, mi situación actual, dónde estoy parada en cuanto a la hemodinamia materna, o sea, hematocrito, hemoglobina, para ver la gravedad, porque se acuerdan que dijimos que la causa más frecuente era la preeclampsia. Entonces, para ver la gravedad tengo que saber qué valores de recuento de plaquetas tenía, qué valores de coagulograma tenía, ácido úrico, creatinina, para ver cuán afectada estaba antes del desprendimiento la función hepática, la función renal. Porque después yo no voy a saber si la paciente me quedó con una falla renal, no voy a saber si era por la preeclampsia ya o por el shock del desprendimiento. No, también tengo que hacer el diagnóstico diferencial con el HELP, que es una complicación de la hipertensión. Entonces, si tengo que transfundir a la paciente, no sé qué grupo le voy a transfundir, así que tengo que tener la paciente agrupada. ¿Qué le pido entonces en ese laboratorio de urgencia? Le pido hematocrito, hemoglobina, grupo factor, coagulograma, recuento de plaquetas, hepatograma, ácido úrico, creatinina como mínimo. ¿Ah? Entonces, con el feto vivo dijimos evacuar la cesárea por la vía más rápida, ¿sí? Si no está en trabajo de parto expulsivo, tercer plano, todo lo anterior va a cesárea. De ahí para todas las situaciones anteriores van a cesárea. Y si el feto está muerto, también va a cesárea habitualmente, porque por más que se pueda hacer, ¿se acuerdan que el problema no terminaba con la muerte fetal? Terminaba, o sea, hasta que no se evacúe el útero, no salga la placenta, no se forme el globo de seguridad de Pinar, no estamos seguros de cuán infiltrado está ese útero, no sabemos. Entonces, muchas veces se puede hacer el parto vaginal de un feto muerto y suele ser rápido porque el útero, recuerden que acá no hay contracción y relajación, el útero está contraído todo el tiempo, o sea que lo expulsa, se llama parto en avalancha porque lo saca rápidamente. Pero tenemos que ver qué pasa después después del alumbramiento con la contractilidad uterina. Si el sangrado posalumbramiento continúa o hay hipotonía, muchas veces se entra igual para poder valorar macroscópicamente cuán infiltrado está ese útero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que un útero de Crubelier, que tiene infiltrado más del 50% de su superficie, que está atónico por muerte de las fibras musculares, no reacciona y va a seguir sangrando? Ese útero va a histerectomía, pero lo tengo que valorar a cielo abierto, ¿sí? Por eso muchas veces se va a cesar igual aún con feto muerto. Ahí durante el acto quirúrgico mismo se pueden hacer maniobras para siempre tratamos de salvar el órgano, siempre tratamos de salvar el órgano. Se hacen maniobras como masajes, con compresas tibias, se pueden hacer inyecciones intramiometriales de oxitocina, de ergonovir, pero la valoración macroscópica va a ser lo que nos va a decir, no, si están infiltrados los parametrios, si hay hematomas extendidos por toda la pelvis, etc., lo más probable es que la solución sea la histerectomía. No es una decisión fácil, porque dijimos que la causa más habitual era la preeclampsia, y saben que la preeclampsia es más habitual en quienes, pacientes jóvenes, primigestas, ¿sí? Imagínense que era su primer embarazo, paciente de 18 años, y termina sin feto, sin útero, sin nada. No es una decisión fácil de tomar. Pero sepan que siempre, siempre es tratar de salvar el órgano
pero en primer lugar, la salud, el salvar la vida de la paciente. Bien. ¿Quedó claro qué hay que hacer acá? Bueno. Entonces, terminamos. Bueno, chicos, esta es toda la clase. Habían unos casos clínicos que era, ¿se acuerdan esa primer pantallita que les puse? Habían unos casos clínicos, pero son fáciles, o sea, si quieren les dejo para que copien el caso, pero no le van a repetir el caso. La idea es que entrenen esto que vinimos, durante la clase veníamos viendo, en qué situaciones se presenta, qué características clínicas tiene, etc. Que no estudien como un versito la clase, sino pensándola. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy bien. Doctora, por las Sí. dudas, ¿sabe la fecha del final? No, no sé. Yo creo que es esta semana que viene, pero no sé exactamente la fecha. Gracias. ¿A ustedes no le dieron por las dudas el viernes? No, ninguna fecha nos dieron todavía. Mm. Bueno, sí, yo creería que es el viernes de la semana que viene, pero tampoco me pasaron. Es todo por cómo se vinieron desarrollando los temas, ¿no? Bueno, chicos, éxitos. Nos vemos en la próxima. Doctora, Gracias, doctora. gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao.